es la clase más antiacadémica que hay. Yo decía, ¿por qué? Claro, porque es que tú no puedes sentarte a tener un manualcito de bolsillo de cómo emprender. Eso no existe. Les estoy enseñando cómo es la vida del emprendedor, pura, dura y sin asco. O sea, Total, no hay más. La vida del emprendedor no es en un salón de clases. No, mira que Mario Fernando Prada se necesita en la oficina de Canatura. Yo decía, qué raro, ¿qué hice? Y sabes que tenías razón. O sea, de todo lo que tú me dijiste, de todo lo que tú hiciste para recuperar el barco, para que no se quemara, todo el mundo salió. Y el que se quedó en el barco en llamas fuiste tú. Y lograste apagar el barco, reparar el barco y que el barco siguiera navegando. Te admiro por eso. Bienvenidos a un episodio más de Visionario. El día de hoy vamos a hablar sobre innovación, emprendimiento y tecnología. Mucha tecnología. Hoy estamos con un invitado muy especial. Él es Mario Prada, ingeniero de sistema y tiene una maestría en innovación y modelos de negocio. Mario, bienvenido. Gracias, Diego. ¿Cómo estás? ¿Cómo has pasado? Muy bien. Complacido de tenerte aquí. El gusto es mío. La verdad, años de conocerte y creo que la oportunidad se dio para que pudiéramos hacer algo muy interesante. Bueno, fíjate, este podcast es un espacio hasta para reencontrar viejos amigos, ¿no? Así y mismo ver qué están es. haciendo. Excelente. Claro que sí. Me agrada de verdad que sí. Mario, para aquellas personas que no te conocen, ¿quién es Mario Prada? Bueno, Mario es un visionario. Claro, yo traigo puro visionario. Mario es un visionario, sí, porque creo que todo aquel que decide caminar en el emprendimiento es un visionario. El otro día decía yo en una grabación que hice para una universidad que me invitaron, yo decía, el emprendimiento es como el amor. Ya, tú decides elegir eso todos los días. Cada vez que tú te levantas en la mañana, decides sí o sí seguir emprendiendo, pase lo que pase. Ya, y no te puedes desenamorar porque es que ya seguiste a él. ¿Te quedaste ahí con ese amor? Mario es un visionario enamorado del emprendimiento. Es alguien que le encanta tener un tiempo de reflexión. Yo soy cristiano, bautizado hace 3 años. Entonces, me gusta mucho estar en conexión con el Señor. Me considero un empresario cristiano, por así decirlo. Excelente. Entonces, digamos que va a ser parte de tu día a día y de tus proyectos. Sí, de hecho, para serte sincero y te confieso, el éxito que se ha empezado a ver ha sido a partir de ese proceso que he dado yo de caminar con el Señor y de estar muy tranquilo con Él y confiado en todas sus proezas y en todo lo que Él hace para nosotros. Soy muy familiar, soy una persona que me encanta estar en familia. Amo compartir con mis compañeros, con mis colegas, con mis amigos. Me encanta todo esto también que estamos haciendo, pues también en mi canal de Hablemos de con Mario Prada en YouTube. Y sobre todo, pues soy una persona muy sencilla que trata de vivir todos los días al máximo, tratando de dar siempre de sí y tratando de crear un mundo mucho mejor para las siguientes generaciones. Excelente. Mario, hoy eres una persona con un recorrido amplio en el mundo de la tecnología. De hecho, exitoso, tienes tu propia aplicación, una aplicación que nos vas a explicar ahora. Tienes tu propia empresa que recuerdo yo, Digital Dreams. Sí, así es. Recuerdo yo que esa empresa la empezaste a crear en la universidad. Yo me acuerdo de cuando estábamos en la universidad, tú mencionas Digital Dream, voy a crear la empresa y tal. O sea, me gustaba mucho ese ánimo, ese fervor que tenías. Quiero que me cuentes un poco, antes de hablar de Digital Dream y esos proyectos, ¿desde cuándo tú sentiste ese fervor por el emprendimiento, por querer desarrollar cosas y hacer proyectos más allá? Bueno, este fervor nace, fíjate, digamos que de un motivador personal y familiar. Mi padre es una persona que siempre ha sido muy emprendedora, muy echada para adelante, ha sido una persona, mi mamá suele decirle que parece turco porque él aparecía hoy con un carro, mañana aparecía con otro y después lo vendió y después compró una vaca y después compró no sé qué. Entonces siempre han andado en ese proceso. Y yo siempre he visto en mi papá eso, que mi papá siempre ha buscado la forma de no quedarse solamente con lo que estudió, porque bueno, él en su carrera, sus maestrías, sus cuestiones, él en derecho, abogado muy reconocido en la ciudad, siempre ha andado buscando otras cosas que hacer. Entonces, y siempre era como, hijo, ven que te voy a decir, mira, esto es importante, que hagas esto, que esto otro. Digamos que fue una persona que fue inculcándome en mí esa rasquiñita de no te quedes con simplemente lo que estudiaste, potencia esto, es esto otro, y siempre viéndolo desde otra perspectiva. Digamos que a mí me gusta porque todavía está vivo, gracias a Dios, que él ve los toros de la barrera. Y eso viene desde su abuelo, de su papá, perdón, que era de los que
se quedaba en un escritorio mirando lejos. Y mi mamá también le solía decir al doctor Prada, doctor, ¿y usted por qué se queda mirando lejos? Bueno, yo estoy armando el ajedrez mental para saber cómo voy a jugar las cartas que voy a jugar. Interesante. Entonces, sí, él se quedaba mirando la mesa y él se imaginaba un ajedrez de todos los movimientos posibles que él podía hacer dentro de todos los negocios que él tenía. Entonces, ahí nació esa rasquiñita inicialmente. A los 16 años fui tomado por sorpresa porque en la universidad donde yo estaba, yo estudié en la Universidad Tecnológica de Panamá. Saludo a la gente de la UTP en Panamá. Vean, suscríbanse y vean Visionario. Así es. Estando en Panamá, me acuerdo que en aquel entonces el decano de sistemas, de nombre Raúl, me llama por el micrófono. Antes se usaban mucho los micrófonos estos que sonaban por toda la universidad. Sí. Ingeniero Prada, mira que Mario Fernando Prada se necesita en la oficina de Canatura. Yo decía, pero qué raro, ¿yo qué hice? O sea, no he hecho nada malo. Y bueno, resulta que cuando llegué habían dos tipos vestidos de negro, no eran los hombres de negro, pero estaban todos vestidos de negro. Y era gente de Microsoft que estaban buscando un universitario que tuviera unas habilidades diferentes o capacidades diferentes para convertirlo en Microsoft Student Partner y empezar a enseñarles a ellos, a la gente sobre tecnología y sobre todo capacitarlo en eso, para convertirlo en embajador de tecnología de Microsoft para las universidades del país. Yo previamente, 6 meses antes, había construido un servidor de juegos, con la misma curiosidad, y al final termino monetizándolo porque alguien me llama y me dice, hey, ven acá, ¿cómo puedo hacer para que esto nunca se apague? ¿Cómo así? Sí, claro, porque es que yo llego a mi casa cansado todos los días de trabajar y cuando yo quiero ir a jugar, ya tú tienes que ir a acostarte a dormir, te apagas el computador y me dejas ya no puedo entrar al servidor. Exacto, entonces, ¿cómo hago para que esta vaina, digo, bueno, me recibo la luz y compro un servidor nuevo porque esta vaina funciona el computador de mi casa y necesito el computador, entonces... ¿Cómo no? Listo. ¿Cuánto necesitas? No, yo creo que con $2,500, creo que fue el primer fundraising, la primera inversión que recibí fue esa. Entonces él llegó y me entregó los $2,500 y me dijo, listo, entonces compra el computador y cada vez que te llegue el recibo la luz de tu casa me lo mandas y yo te lo pago. Y yo, pues genial, o sea, súper. Entonces yo compré un supercomputador en aquel entonces y monté la cuestión. ¿Qué edad tenía, Mario? 16 años. No. Compré computador, monté el servidor. Y cada vez que llegaba recibo, se lo mandaban, me han pagado el recibo de la luz y dele. O sea, y a raíz de eso quedé 6 meses consecutivos en el top ranking mundial de primero en los servidores de ese juego. Y pues obviamente me llama Microsoft y de ahí empecé mi trayectoria en el mundo del emprendimiento y sobre todo la tecnología. Y empecé con otras cosas que me decía mi papá, ven acá, ¿por qué no compras un computador y lo vendes, lo arreglas? Entonces... me iba para los wholesales que hacían como yo vivía en Panamá, en diferentes subastas, sacaban de diferentes empresas, entonces vendían los lotes de 30, 40 computadoras, y de esos 30, 40 sacaba 2 o 3, los patronizaba, los vendía y el resto los acomodaba, si podía sacar todo el lote completo, bacano. Entonces, de la gran mayoría siempre se sacaba el lote completo, el 80, el 90%, siempre quedaban 2 o 3 ahí que uno tocaba comprar alguna que otro equipo y echarlo para adelante. Entonces, digamos que esas 3 hitos han marcado como mi recorrer en el mundo del emprendimiento, en el mundo de la tecnología. Hoy por hoy agradezco mucho que esas cosas pasaran en mi vida porque creo que, a diferencia de muchas de las personas que hoy por hoy han estudiado conmigo, que bueno, hoy por hoy también están en buenos trabajos y tienen una buena fortuna, yo pienso que parte del éxito, más allá del recurso económico, es poder estar hoy, por ejemplo, un sábado a las 3 de la tarde grabando un podcast con un gran amigo y no tener que preocuparme porque mañana tengo que hacer algo. O de pronto, si ahorita me da la gana de salir y me voy para el gimnasio, simplemente voy para el gimnasio. Entonces, la felicidad se ha vuelto más en cuánto tiempo tienes libre para hacer lo que disfrutas, más allá de cuánto dinero tienes para hacer lo que tú quieres. Entonces, eso es una de las cosas que realmente valoro dentro de haber escogido la carrera del emprender. Tiene sus contras, como que a veces te toca no dormir, como a veces que, por ejemplo, he tenido proyectos en los que yo tengo que garantizar una entrega faltando 48 o 32 horas, pues no se duerme, se hace. Gracias a Dios tengo un muy buen equipo de trabajo que tiene el ADN de digital metido en la cabeza y en el mindset. Pero más allá de eso también es como saber que son tiempos en los que uno pasa y que todos esos tiempos tienen un fruto y que ese fruto se come muy sabroso. No, y adicional, estás trabajando en lo que es tu pasión. Sí. Yo pienso que cuando uno tiene su pasión, su propósito,
a veces uno hasta exagera en no dormir, en excederse, ¿cierto? Fíjate que, bueno, para poner el contexto y por qué Diego dice que en la universidad, porque yo conozco a Diego desde que Diego era coordinador en la universidad, nosotros reservamos el nombre de cuál universidad para no darle publicidad. Sí. Y precisamente ahí hablamos mucho sobre estos temas y yo le traía a Diego cosas locas. Hey, mira, Diego, vamos a hacer esta cuestión y tal. Las células de Microsoft. Las células de Microsoft y muchos eventos que hicimos en esa universidad sobre Microsoft, me acuerdo. Sí. Pero fíjate que eso de la pasión es cierto. Yo he sido docente universitario, ya he tenido una carrera bastante interesante en las universidades. Una de las cosas que yo le decía a los chicos era, hey, emprendan en algo que realmente les guste, algo que les genere pasión, algo que les genere... Porque es que no lo convierten en un trabajo, ya lo hacen hasta honoren. Me pasa mucho, por ejemplo, que todavía, después de casi 2 años de haber dejado la docencia, me llaman alumnos míos, profe, imagínese que voy a montar un negocio. Entonces, ¿cuánto me cobra usted por una sesión de consultoría? Entonces, ya yo no estoy cobrando en pesos, sino en dólares, entonces trato de cobrarles la tarifa más barata. Y a último yo siempre he tenido una filosofía de vida y es que todo aquel al cual yo le he dado clases tiene sesiones de consultoría conmigo gratis mientras que me invita a tomar un café. Claro. Antes una cerveza cuando era cristiano, ahora un café. Entonces ya muchos le han cogido el tiro y me llaman. Profe, ¿no quiero un cafecito? No, claro, entonces me invitan a tomar café. Entonces bueno, dale, listo. Entonces nos citamos en cualquier cafetería y entonces ya me traen el dilema. Profe, tengo esto, esta situación, Entonces yo como que les dedico el tiempo, a veces en virtual. Profe, mira esta cuestión y yo les ayudo con eso. Entonces, esa pasión o esa motivación... Pero esa asesoría es básicamente como en tema tecnológico de sus proyectos como tal. En construir un modelo de negocio sólido. Ah, ok. Resulta que... Cuando empecé a trabajar en las universidades me di cuenta que hay muchos jóvenes que quieren emprender. Sí. El problema está, Diego, en que la gran mayoría... ¿Cómo? Exactamente. De la mayoría no saben cómo. Entonces, sin demeritar la gran mayoría de profesores de emprendimiento, no sé cómo están ahora porque ya tengo 2 años y pico que no toco la docencia. Cuando yo llegué a las universidades, la gran mayoría de profesores eran profesores de papel. ¿En qué sentido? Claro. No, era el profesor de emprendimiento. Ay, ¿en qué he emprendido? Sí. Y se quedaban gringos. No, que yo no he emprendido. ¿Cómo tú no has emprendido? O sea, ¿cómo tú me vas a hablar a mí de construir un carro si tú ni mecánico eres? No, hablaban teorías. Exactamente. Y las teorías son hasta conspirativas. O sea, tú puedes, en el mundo de emprendimiento hay tanta teoría que hay muchas cosas que en tu mercado no funcionan. Total. Ya, entonces en ese orden de ideas, mucha gente estaba perdida en el limbo porque no sabían por dónde iban a coger. Y entonces... me encontraba con estos retos y yo le decía a los chicos, hey, ¿sabes qué? No, brother, esta vaina se arregla de la siguiente forma. Vamos a construir un modelo de negocio sólido que tenga unas características claves. Debe ser un modelo de negocio que sea escalable, porque es que la intención de este modelo de negocios es que tú puedas crecer muy rápido, de forma muy exponencial. Lo segundo, y que de hecho debería ser lo primero, es debes emprender en algo que te guste, sí, que te apasione y que tengas las capacidades claves para hacerlo. O sea, si tú no sabes de eso, no te metas en eso, ya. O si no, busca una persona que te complemente en eso particular que no sabes hacer. Y si tú sabes del modelo de negocio, construye tú el negocio y la otra persona que se ocupe del quehacer o de la operatividad. Y lo tercero es, si puedes apalancarlo con tecnología, es importante. Yo no reniego de los modelos convencionales. De hecho, Warren Buffett hace 2 años o año y medio me enteré que retiró parte de sus inversiones y los metió en ¿cómo es que se llama? En negocios como Walmart y negocios como trenes y cosas así muy convencionales, lejos del mundo de la tecnología. Y incluso el de Microsoft, Bill también hizo lo mismo. Pero ese es el ejercicio, o sea, es dedicarle a esas 3 cosas y sacar un negocio que tú le puedas dedicar 3 años y que explote rápido y que eches para adelante y no tengas ese problema. Entonces, yo dividí la cátedra en 3 partes, era un semestre. Entonces, el primer corte, modelo de negocios puro, duro. O sea, teoría, pero enfocada. Bueno, listo, vamos a probar esto. Para sentar las bases. Exactamente. Cuando entonces aterrizábamos todo muy concreto, bien estructurado. El segundo es go to market. Bueno, vaya y salga a probar. Claro, de una. O sea, la entonces, práctica. Enfréntate al mercado. A veces llegaban y pasaban por ahí los otros profesores y no veían a los alumnos. Profe, y los alumnos que están en un centro comercial, ¿cómo así? Están probando la teoría.
¿Qué hago yo teniéndolos aquí cumpliendo horas nalgas? Excelente. No sirve. Así es. Vayan y prueben. Y yo me iba a poner por los centros comerciales. Vamos a hacer esta cosa. O vayan, llamen a Juancito Pérez. Mira, no, profe, llámalo, mira a ver qué te dice. ¿Por qué no funciona? O sea, ¿cuál es el reto de este asunto? Y en la tercera, ya era más cruel porque yo le decía, bueno, ahora vayan y vendan. ¿Cómo así? Ya aprobaste el modelo de negocio, ya sabes que funciona, ya recibiste el feedback, ya tienes un empaquetamiento de un producto claro, sal a vender. Entonces me traía 3 amigos, la gran mayoría eran personas que conocían de modelos de negocios, entendían dinámicas de negocios, empresarios que ya sabían cómo era el cuento, para evaluar los pitch. Y les decía, hey, sé lo más rough que puedas, lo más duro que puedas, porque es que la vida del emprendedor no es fácil. Unos shark. Exactamente. Algunos quedaban con ideas locas, por lo menos tengo un amigo, Leonardo, saludos a Leo de ¿cómo es que se llama? De Hontecno, que me decía, hey, brother, si encuentras un proyecto que te llame la atención, que sea de interés, yo confío en tu criterio, me avisas que yo le invierto. Ya, porque me gustan los proyectos de los pelados, son proyectos jóvenes, raros, diferentes, y me gusta esta vaina. Y yo, bacano, me parece chévere, o le dedico tiempo, o sea, o a veces yo veía proyectos interesantes y yo le decía, hey, ¿sabes qué? Dale, listo, yo me meto con ustedes y los potencio, y si logramos un pre-seed, los impulso, yo salgo del proyecto y ustedes se quedan adelante con el tema. Y esto fue escalando y a las universidades les fue gustando. Eso sí, algunos decían, no, que el profe está faltando clases, ¿qué tal? Yo, o sea, no estoy faltando clases, les estoy enseñando cómo es la vida del emprendedor, pura, dura y sin asco, o sea, Total, no hay más. La vida del emprendedor no es en un salón de clases. No, brother, y es que yo le decía a las descanaturas, como dato curioso, mi última clase de emprendimiento fue en la Universidad Sergio Arboleda y estoy súper agradecido y me considero profe sergista. Yo le decía a Cristian de la vicedecanatura, hey, el emprendimiento o la clase de emprendimiento es la clase más antiacadémica que hay, brother. Yo decía, ¿por qué? Claro, porque es que tú no puedes sentarte a tener un manualcito de bolsillo de cómo emprender. Eso no existe. Ya, eso no existe. O sea, realmente el que la ha sudado, el que realmente sabe cómo es, el que ha fracasado, yo me he quebrado 3 veces, el que se ha quebrado, sabe cómo es el dolor del asunto. Y o sea, cada emprendimiento tiene su dinámica distinta. Claro, y es que realmente, como en el mundo, el mundo es tan diverso, el negocio también es tan diverso. Entonces, digamos que me agrada porque la Sergio en ese sentido es muy flexible, no sé cómo están ahora, pero son muy flexibles. Entonces, claro, los chicos tenían esas facilidades y la universidad se prestaba, montaron un laboratorio de innovación, trajeron maquinaria, equipos, traíamos gente, dictábamos charlas, empezamos a construir ecosistemas. Eso fue espectacular. Pero dentro de todo esto, ¿qué te rescato? Es eso, es como estar conectado en todo lo que está pasando, en crear y creer lo que estás haciendo y enamorarte de todo esto. Y es parte de esa pasión que hoy por hoy te enreda y te lleva adelante en todas las cuestiones y te mantiene a flote, Diego, porque, como te dije, todo esto es muy bonito y suena espectacular, pero cuando tú tocas piso, brother, eso es difícil levantar. La primera vez es complicado. Por eso es que es la importancia de que, lo dijiste al principio, de buscar o de enfrentarse, pues obviamente al mundo empresarial o al mundo del emprendimiento con algo que te apasione y te guste, porque eso realmente es lo que mantiene que no te caigas, que siempre te mantiene perseverante en el proyecto, ¿cierto? Claro, eso y tener una red muy clara de compañía o de amigos o de mentores. Ojo, con el tema de mentores es complejo. Mucha gente dice, no, que tú tienes que tener un coach empresarial. Pero es que hoy en día tú, es decir, hay mucho, todo el mundo sale como coach, como... Yo le tengo tirria, te confieso abiertamente que yo le tengo tirria a los coaches. Vas a tener unos hates. Sí, abiertamente te lo digo. Yo creo que mucha gente ya lo sabe. Yo prefiero un buen mentor, prefiero una persona que la ha sudado, una persona que ha fracasado, una persona que tiene la experiencia. Yo prefiero un shark, prefiero un tipo rudo que me diga, brother, eso no es así, esto por aquí, esto por acá. A un man como, sí, vamos, tú puedes, de full del love, del corazón, sí. No sé, bueno, existe gente, por lo menos, en el caso de Tony Robbins es un caso muy especial porque Tony es inversionista y Tony es empresario y Tony estudió administración y tiene un MBA. O sea, el tipo sabe de qué está hablando. Pero ahorita, hoy por hoy, creen que la motivación particular te lleva a algo cuando a veces la misma gasolina que te está quemando es la misma gasolina que te está encendiendo para que el motor tenga fuerza. Por lo menos, las primeras veces que yo fracasé
o que yo pude llegar al punto de quiebre, mucha gente, como eso seguramente las ratas se fueron del barco. Tuve familia que hasta me dijeron, hey, ven acá, ¿cómo así que tú quebraste y tal? Algunos trabajaban conmigo, entonces casi me montan sindicato en la empresa. Recuerdo uno muy particular, no lo voy a mencionar porque lo respeto, hoy por hoy ya lo perdoné, pero eso fue una vaina muy compleja y se fue con unas ínfulas y unas cuestiones. Ya un par de años más adelante me dice, hey, ¿sabes qué? Tenías razón. O sea, de todo lo que tú me dijiste, de todo lo que tú hiciste para recuperar el barco, para que no se quemara, todo el mundo salió y el que se quedó en el barco en llamas fuiste tú. Sí. Y lograste apagar el barco, reparar el barco y que el barco siguiera navegando. Te admiro por eso. Yo le dije, brother, pero es que esto no es fácil. O sea, nadie te dice que esto es fácil, nadie te dice que emprender va a ser algo más sencillo de la vida, que te vas a... No, nadie. Y todo el que ha hablado, con todo el que ha emprendido, con todo el que ha construido un negocio, sabe que esto es difícil. Pero cuando tú te enamoras de esto, el paseo se vuelve una brisa primavera. Ya. Cuando comienzas a recoger las frutas maduras. Y fíjate que a mí me gusta mucho, yo soy masoquista, a mí me gusta mucho esas primeras etapas, ese early stage de los emprendimientos, porque te enfoca, te mantiene, te mantiene sharp, discúlpame el anglicismo, pero te mantiene muy, muy afilado, muy enfocado. Entonces, esas primeras etapas son tensionantes porque tú tienes que estar como que acciones muy concretas. Pero te producen la adrenalina. Eso, soy como adicto a eso. Sí, Entonces, sí. esa adrenalina de saber que el negocio va empujando. Ayer estábamos instalándole unos sistemas, porque bueno, ahorita por el tema de la aplicación, que ya más adelante hablaremos, nos ha tocado instalar algunos equipos en algunos lugares, pero adquiridos por los dueños. Y nosotros le hacemos los favores de configurárselos, de instalárselos y demás. Ver la satisfacción de esas empresas cuando tú les llevas esa tecnología, cuando tú le llevas no sé qué, y 3 noches antes estábamos trasnochando porque la actualización no da. Claro. Y sentado con el líder de tecnología en esa mesa con el cliente, ver al cliente con esa tablet dándole chuzo. Es más, eran las 10, me acuerdo que eran las 10:30 de la noche y el cliente, salimos del restaurante y me llama, y literal, salimos, o sea, no teníamos ni 10 minutos de ese restaurante, el man timbra, hey, ¿cómo es que se hace tal cosa? Ahora sí es que voy a poner esta... O sea, y yo le dije, hey, brother, esto es genial. Claro, esto total. es lo más sabroso que hay. Eso sí, cuando uno está emprendiendo en lo que a uno le gusta, esa vaina a uno le genera dopamina hasta decir ya no más. Sí. Y yo creo que eso es lo que lo mantiene a uno en la recta, ¿cierto? Sí, sí. ¿Por qué crees tú que los emprendedores de hoy, muchos no consiguen el objetivo y muchos terminan fracasando? ¿Tú has visto, Diego, en internet o en Pinterest específicamente una imagen de un conejito que se vanagloria porque la zanahoria de él tiene unas hojas muy grandes? Ah, sí, y nada de raíz. Y nada de raíz, pero la zanahoria del otro tiene unas hojitas más pequeñas, pero la raíz es muy profunda. Así es. Pasa igual. El emprendedor se frustra porque no tiene, porque es, bueno, aquí hay dos vertientes. Primero porque todavía no tiene la resiliencia necesaria para seguir avanzando y porque ese dolor le va a servir para tener la resiliencia necesaria para seguir avanzando si decide seguir avanzando. Entonces, en ese orden de ideas, ¿cómo se afila el hierro? Con más hierro. Entonces, esas negativas constantes de recibir de que, mira, no vas a poder, mira esto otro, no, el producto no me gusta, no, que te devuelven el producto porque tiene un problema, no, que el servicio se cayó, no, que el servicio no sé qué, no, que eso tienes dos opciones, o lo utilizas de gasolina o de insumo para construir algo mejor, o simplemente le das la razón a todo el mundo y fracasas y apagas el chuzo y se acabó. Entonces, ahí es donde tú tienes que ver cuáles son tus bases principales, tus principios claves, como persona, si decides realmente que vas a ser el fracasado de toda la vida o vas a decir, no, ¿sabes qué? Yo voy a decidir darla toda y quemar el último cartucho. O sea, llegué y quemo los barcos y o sea, no hay más nada, no tengo para dónde coger. Esa resiliencia ahora mismo está un poco difícil. Sobre todo también, ¿sabes por qué? Por la influencia mucho que tenemos del internet. Sí. Ahora mismo, como dices tú, hay mucho coach de bolsillo, hay mucho emprendedor de bolsillo, hay mucha gente que te vende el manual libre de todas las cuestiones y de todas de la vaina.
Entonces la gente cree que porque tiene un manualcito, que porque Juancito Pérez le dio un tutorial, entonces esto le va a ser generar... exitoso. Sí. ¿Y qué pasa? El truco de Juancito Pérez era venderte el curso, ya lo logró. Entonces le compraste el curso a Juancito Pérez, él sigue ganando plata y tú sigues en la lama. Ya, entonces Hoy se ve mucho eso. Sí, Hoy se ve mucho que el coach que te vende el cursito para que seas exitoso, pero él sigue vendiendo su cursito. y él vive del curso, o sea, él vive del cursito, él siempre va a vivir del cursito. Lo que pasa es que la gente no lo entiende. El negocio de él no es ser coach, es venderte el curso. Y ahí es donde tú, como te digo, las bases tuyas empiezan a emerger. Uno de los puntos que yo siempre le digo a mis estudiantes es, y de hecho es una frase creo que aristotélica, me corrija la audiencia si no, y es que el éxito es digamos que la fraguación o el punto donde converge el conocimiento con la oportunidad. Exacto. Ya, entonces, yo lo que le invito a la gente siempre es, ¿qué necesitas tú? ¿Cuáles son tus capacidades para que esto funcione? Ya, ven acá, yo no sé programar, consíguete un buen desarrollador. No tengo plata, hey, métete en freelancer.com, en otro lugar, consíguete un man de la India, de esos manes que les pagan, disculpen la expresión, pero es así, a huevo para que desarrolle las vainas. Ahora, págate una suscripción a Cloud, Claro. o una suscripción a GPT o cualquier otra cosa. Haz el MVP, prueba la teoría, funciona. Sí, ahora busca una persona que realmente tenga la visión tuya para construir esto. Y lo otro es, hey, no sé hacerlo. Hay gente que piensa que simplemente es pagar o pagar para que las cosas pasen. Ahora en esta última caída he aprendido tantas cosas, Diego, de manera propia, y es sentarme a entender cuál es el verdadero problema que me está afectando. El emprendedor tiene ese problema. Él llega todos los días, tengo 51,000 cosas que hacer. Descríbelas. Sí, de verdad. No, tengo que mandar una cotización a un cliente, tengo que cambiar la página web, hacer una publicación. Tienes No se organizan. Tienes 3, no tienes 51,000, tienes 3. Y el problema está en que en tu cabeza, tú dices 51,000, tu cabeza genera ruido. Claro. Te estés en la cabeza dando vueltas, y si tú haces 51,000 cosas, tú dices, ese es mi foco, 3 cosas. Yo en este ir y venir de la vida aprendí una cosa muy chévere, y es que yo me he vuelto como afilado a mis acciones. Entonces, yo tengo un cuadernito, con todo y que soy súper digital, ya volví al análogo. Entonces, tengo un cuaderno al lado de mi trabajo, en mi oficina, al lado de mi escritorio, y pongo las 5 cosas importantes que debo hacer en el día. Sí. Ya. Si yo hice esas 5 cosas, coroné. Y tengo hasta las 10 de la noche para lograrlo. ¿Cómo? No sé, porque no tienen orden. O sea, Claro. es dependiendo de, 1, o el mood que tenga, 2, o la disponibilidad que tenga, o 3, la energía que tenga. Entonces, si yo puedo hacer la última de primero, porque sé que la puedo sacar más rápido, la hago. Si la última me va a generar mucho más dificultad, la hago de primero porque sé que tengo que dedicarle más energía y tiempo. Pero si me siento mal para hacerla, simplemente la dejo en un espacio donde yo tenga la cabeza limpia para poder sentarme y dedicar a hacerla. Entonces, ahí hay un punto donde yo he sabido cómo estructurar mi mindset para que eso pase. Pero eso como lo aprendí leyendo. Claro. Mario, ahí, ahora que llegas a ese punto, hoy está muy de moda el autoaprendizaje, ¿cierto? Con todas estas herramientas de inteligencia artificial, pues en Internet hay cantidad de cursos, como lo dices, para poder aprender de manera autónoma. ¿Qué tan importante o cuál sería el punto de inflexión entre la educación tradicional, es decir, que te eduques yendo a una universidad, versus la educación autónoma para poder pues, conseguir un objetivo? Hoy en día, cualquiera cree que puede aprender, emprender Sin con unos aprender. cursos de YouTube, ¿cierto? Con unos cursos de YouTube, que no estoy desmeritándolo, pero también es válido, ¿cierto? Pero ¿qué tan importante o en la balanza cómo los colocarías tú? Bueno, eso es una pregunta religiosa. Es una pregunta religiosa. Porque conozco de dos escenarios. Una persona que yo admiro mucho en mi vida es a mi hermano. Mi hermano es una persona autodidacta. Mi hermano estudió ingeniería química. Y él se dio cuenta que la química no era lo suyo. Claro, sí. Él no conseguía empleo en ningún lado y él decía, oh, brother, yo voy a ponerme a hacer lo que sea. Y curiosamente me llama y me dice, brother, ¿qué tal? ¿Qué es eso del CCNA? ¿Cómo así? No, unos cursos que me dijeron, porque voy a entrar a un call center a trabajar y no tengo chamba y necesito aprender esa vaina. ¿Cómo vas?
Bueno, vale, listo. Entonces se me sentó, revisó, se hizo todos los CCNA y le quedó gustando. Entonces empezó ahí por la parte de redes, y después de redes saltó infraestructura, entonces ciberseguridad. Cuando llegó ciberseguridad, Miguel le encantó. O sea, Miguel Le estalló la mente. Sí, claro, él montó un laboratorio en su casa. O sea, ya. Qué bacano, ¿eh? Y Miguel hoy por hoy trabaja para una empresa, me reservo el nombre por temas de confidencialidad y de seguridad. Y él es o sea, yo creo que de ciberseguridad, yo lo llamo para consultarle, yo soy ingeniero de sistemas. Yo lo llamo, Miguel. Llama al ingeniero químico. Wow, bro, pero es que claro, él tiene todos los cartones, Diego, que tú quieras sobre ciberseguridad. O sea, todo. O sea, yo creo que él tiene más cartones que yo en esa área. Y en todas las áreas, porque él en ese sentido, específicamente, yo sumo los cartones que yo tengo en inteligencia artificial versus lo que tiene en ciberseguridad, él tiene chorrotones, o sea, es una vaina de locos. Pero fíjate que es un caso de autoaprendizaje particular. Ya. Como tengo el caso de personas que conozco que han sido académicos toda su vida y que ahora tienen el golpe de que salen de la academia y no saben por dónde emprender, porque en la academia no les enseñó a emprender. Y lo que se enseña en la academia muy rara vez sirve para emprender, perdón, corrijo. Entonces, es como complicado el asunto en ese sentido porque, o sea, las dos aristas no son malas. Yo siempre le he dicho a la gente, termina tu universidad como para tener una base, pero que no te quedes con lo que la universidad te enseñe solamente, porque a la hora del té eso no te va a servir, sino simplemente para que cuando vayas a empezar a estudiar el mundo real no te pierdas. Así es. Ya, entonces, ten una buena base, búscate una buena universidad, que tenga una buena base, porque lo particular, esas capacidades particulares que vas a necesitar para emprender, no las vas a encontrar en la U. O sea, o si las encuentras, es muy rara y bacano que las encuentres y sería lo ideal. Entonces, es un tema ahí como de religioso. O sea, es un tema... Ahí yo pienso que uno no debe enmarcarse, porque si bien es cierto, uno toma la decisión de estudiar una carrera profesional, la desarrolla durante 5, 6 años, y uno sale pensando exclusivamente en conseguir un empleo. En conseguir un empleo en relación a lo que estudió. Pero hoy no se dan cuenta que el mundo se puede abrir, el abanico se puede abrir, y puede uno ir a buscar otras disciplinas que, aunque uno crea que no son competentes, y las pueden desarrollar sin ningún problema. Lo importante es que hagan lo que realmente quieren hacer, ¿no? Sí, como te digo, en el caso puntual, por ejemplo, de mi hermano, él encuentra hoy una gran pasión. Mi hermano, a diferencia de los demás amigos que tengo que me mandan reels un poco obscenos y cosas raras, que ya le dije que dejaran de mandar eso. Mi hermano me manda cosas sobre ciberseguridad. Sí. Mi hermano todos los días me manda literalmente un reporte de ciberseguridad bien detallado sobre, mira, esto cuesta, o incluso me mira esta cuestión. Está pasando esto en Panamá, ahora que estoy viajando mucho a Panamá. Está pasando esto en Panamá, está pasando esto otro. O sea, él está muy enfocado, mira, bebé, llegó esta cuestión de Infosep. O sea, él está muy metido en su mundo. Y siempre me sorprende con cosas raras de eso, pero porque a él le apasiona. O sea, él encontró en eso una pasión. Digamos, en eso encontró una pasión. Ahora, eso también es un punto clave. A veces uno estudia, Diego, las cosas que uno cree que le gustan. Pero realmente tu pasión está en otra cosa. Yo creo que tú eres un ejemplo de eso. Sí, total. Ya estoy más como en la fase de periodismo, pero no. Sí. Mario, hablemos un poco de Digital Dreams. ¿Cómo nació Digital Dreams y qué es Digital Dreams? Bueno, Digital Dreams nació en el año 2006 en Ciudad de Panamá. Mis papás habían decidido irse a vivir a Panamá por cosas de la vida. Y allá con un amigo, Kesil, se llama Kesil, me dice, hey, ven acá, vamos a una empresa de ventas de computadoras y tal, no sé qué. Yo, bueno, vale, listo. Montó inicialmente una empresa, se llama Grupo FOS, y FOS era como la base, porque Kesil trabajaba como en una empresa que se dedicaba a vender hardware. Yo le compraba los hardware a Kesil y vendíamos en Grupo FOS, y en Grupo FOS vendía multinacionales, en ventas locales, no sé qué. Cuando Kesil pues, decide seguir independiente, yo también decido seguir independiente, yo monto Digital Dreams y me dedico a hacer simplemente reparaciones de computadoras, cableado estructurado, redes y todas estas cuestiones. Estaba recién ingresado a la U. Me gustaba el tema y tal, y yo digo, bueno, listo. Me junté con un grupo de amigos súper locos, siempre estamos con gente rara. Pero eso es bacano, o sea, sí. Porque es que
si tú Tienen estás... ideas. Porque si tú estás con gente normal, no creen en las locuras que tú crees. Entonces, es bacano estar con gente rara. Y yo le decía, por ejemplo, a Juan, que es un gran amigo que siempre me ha acompañado. Saludos a Juan Bosco en Panamá. Juan, vamos a hacer esta cuestión. Juan se sentaba. Juan es otro genio de la vaina. Yo creo que él es Asperger, porque Juan es de los que se encierra en su cabeza y hasta que no lo logre, no sale. Entonces, él se sentaba en ese tema y después mañana amanecía, me decía, Chocoro, ven acá, esta vaina aquí, y lo lograste. Sí, no, marica, yo no dormí porque no podía dormir hasta que terminara esta vaina. Listo. Y bueno, con Juan hicimos muchas cosas en Panamá. Regresamos al país. Mi papá decide regresar a Colombia. Yo fundo Digital Dreams Colombia. Y empezamos a trabajar inicialmente con páginas web. Empezamos a desarrollar sitios web, cuestiones básicas. Facebook llega a Colombia, más o menos para esa época, y estábamos como 4 gatos, 5 gatos, como tocando el tema de cómo funciona el tema de las redes sociales. Para eso que estaba MySpace, sí. Estaba Facebook, ahí como tanteando el asunto, la nariz, ni sombra de Instagram. No, entonces, nada, ni siquiera. Entonces, la gente no le compraba. Uno de los precursores del tema, Mauricio González, lo respeto mucho, gran consultor en marketing. Él iba a las empresas y decía, ustedes, es importante que ustedes estén en redes sociales. La gente no le creía. Ya hay una caja y tal. Hoy por hoy, el que no está en redes sociales no ven. No existe. Exacto. Entonces, Mauricio era de los primeros evangelistas del mundo digital aquí. Y Mauricio me evangelizó. Me dijo, marica, esto es importante. Y Mauricio, entonces ahí, y junto con Marcela López, de mucha gente, como que estábamos en ese punto de evangelizando a la gente. Estaba Foursquare, como que llegas aquí a ese check-in. Sí, yo lo sé mucho. Sí, bastante. Es bastante peligroso porque tú decías a la gente, ya llegué. Claro, sabías dónde estaba. Claro. Entonces, con ese boom de las redes sociales empezamos a hacer marketing digital. Entonces, me unía a una persona, empezamos a hacer trabajos de marketing digital. Esa persona se va, dejando un saldo bastante importante de dinero, y decido venderle o cederle parte de la compañía a una persona de Costa Rica, que es mi gran mentor y amigo hoy, que Andrés me enseñó muchas cosas. De hecho, me dice, vamos a atacarle conmigo y vamos a empezar a operar programas de consultoría. Yo decía, pero ¿cómo así y tal? Ven que yo te voy a enseñar. Yo me metí en un bootcamp con él intensivo de 6 meses, en donde yo creo que mi maestría de emprendimiento no cubre todas las cosas que yo aprendí con Andrés en 6 meses. O sea, Andrés venía a trabajar de McKinsey, de firmas multinacionales, de Google, de Microsoft y de empresas gigantes afuera, de venir de desarrollar estrategias de competitividad y de desarrollo estratégico para el Foro Económico Mundial. O sea, y técnicamente convivir con una persona así te da como ese, pucha, yo quiero eso, ¿sí me entiendes? Sí. O sea, ya tú estás en un escalón y es una persona que está más arriba que tú y más de un hambre como de querer bajar como el cangrejo, es como, puta, yo quiero llegar allá. Quiero llegar allá, sí. Entonces, literalmente, yo a voluntad, porque fue algo muy voluntario, me convertí en su asistente, porque yo era la cola de Andrés, yo andaba con Andrés para arriba y para abajo. Entonces, yo Andrés iba a reuniones, tomaba notas, le entregaba a él como el acta de la sesión, mira, en ese aquel entonces tocaba redactar a mano, entonces yo le levantaba a mano las actas, se las mandaba por correo a las personas, iba a las consultorías, entendía, o sea, trataba de entender qué hacía el man, cómo lo hacía, cómo hablaba, la forma en cómo se expresaba, la teoría del asunto, porque él lo que hacía era como, hey, ven acá, hagamos esta cuestión acá, por ejemplo, vamos a hacer estos trade-off, luego de esto hacemos la evaluación de mercado de esta cuestión, Y todos esos puntos que yo no entendía los apuntaba, y cuando llegamos a la noche al apartamento o al Airbnb, yo le decía al man, hey, ven acá, ¿qué es esto? Entonces él se sentaba conmigo y me explicaba. Claro. ¡Qué mentoría! Y me decía, investiga. Entonces yo al día siguiente, a veces me trasnochaba investigando, y al día siguiente, él tenía una regla que yo me traje, y hoy por hoy hace parte de mi vida, y es, no me traigas el problema, tráeme 3 soluciones. Ya, o sea, entonces él llegaba a mí, yo le decía, Andrés, tengo un problema, y las 3 soluciones, ¿dónde están? Entonces yo llegaba con las 3 soluciones, mira, esto y esto, y me decía, no, esto no es, coge por esto, porque él decía, yo no puedo mentorear a una persona, o no le puedo dedicar tiempo a una persona que no se ha dedicado realmente a sacarle el tiempo a resolver el problema. Entonces yo no te puedo resolver los problemas porque yo tengo problemas que resolver míos. Entonces o solucionas tus cosas, o buscas a ver, o yo te ayudo, pero funcione eso. Entonces me traje esa con Omar Castillo,
Ellos fueron mis dos mentores. También saludos, Omar. La verdad es que lo aprecio y lo admiro mucho como persona y como consultor. Es un gran estratega de Costa Rica. Y con ellos dos, metidos de cabeza 6 meses, operamos el programa de apps.co en Cali. Entonces, empieza Digital Dreams a crear una unidad sin querer queriendo que se llamaba 7. Hoy se llama 7. Antes no era nada. Antes era una unidad de negocio que fundó Andrés porque él decidió meter esa unidad allí. Como ya había comprado parte de la empresa, entonces, como, bueno, vamos a montar esta unidad aquí y vamos a crear estas capacidades dentro de la compañía. Y ese año la facturamos, hasta decir nomás, o sea, pero más allá de la facturación, Diego, el aprendizaje que yo tuve. O sea, yo me atrevo a decir que entre la gobernación, la alcaldía y la cámara, pudimos estar atendiendo casi 450 empresas. ¿Cómo? Entre todos los mentores, entre todo el equipo de trabajo, o sea, es una vaina absurda. Y claro, yo me absorbía todo ese conocimiento. Yo era una esponja. O sea, y yo andaba como los peladitos con el cuadernito al lado. Sí, pero aprendiendo. Claro, yo tenía esa hambre. Yo decía, wow. Entonces, bueno, pasan 2, 3 años. Andrés decide irse a vivir a Costa Rica por una situación familiar. Yo me quedo con la empresa nuevamente. Y él me dice, no, dale, yo sigo siendo socio y tú dale, que yo confío en ti. Perfecto. Y yo fundé 7. 7 son las siglas del Centro de Innovación, Emprendimiento y Tecnología. Con todo ese conocimiento que me traje de Andrés, de haber trabajado con Google, porque pues, tuvimos la oportunidad de trabajar algunas cosas con Google y otras cosas con Guaira, con la Fundación Telefónica, con Grupo de Vivienda, con empresas grandes. Fundé 7 y me conseguí 7 consultores en diferentes áreas para empezar a operar programas en Magdalena y en Bolívar. Y ahí poco a poco fue creciendo la unidad de 7 en digital. Cuando hace un par de años se incluyó una persona como un asesor financiero y hoy por hoy pues digamos que está muy alineada a nuestra empresa y esta persona decide traer productos de blockchain. Okay. Entonces empezamos a construir ecosistema blockchain para bancos, para empresas financieras. Si quieres hacemos un paréntesis y explicamos un poco lo de blockchain que de pronto muchas personas pueden. Digamos que blockchain es una tecnología, bueno, ahorita mismo hay un ecosistema que está moviendo que es la tecnología del futuro. Entonces, ya todo el mundo sabe, o para quienes no conocen, la inteligencia artificial, pues, muchos conocen son los agentes de inteligencia artificial, como GPT, Gemini y todo lo demás. Pero más allá de eso, la consecución de la inteligencia artificial es, digamos que una red neuronal de varias computadoras o un supercomputador que opera de una forma particular o individual para resolver un reto en común. La blockchain funciona más o menos similar que la inteligencia artificial, la diferencia es que la blockchain es, digamos que una serie de nodos particulares que operan de una forma, digamos, de procesamiento con el objetivo de resolver un hito 1, 2, resolver me refiero, por ejemplo, en el caso de las criptodivisas, porque cuando tú resuelves el hash o el algoritmo, pues obviamente pues, te da un recurso, en este caso sea un Bitcoin, un medio Bitcoin, un bloque de Bitcoin. En el mundo de los negocios es muy apetecido por diferentes cosas. Por ejemplo, en la logística, tú puedes utilizar blockchain para saber de qué arbolito sembraste. Cuando el arbolito crece, tú le creas un hash a ese arbolito para que tú, por ejemplo, yo te pueda decir, Diego, ven acá, adopte un arbolito de palma y cuando yo termine el procesar el arbolito, tú recibes el dividendo del arbolito que sembraste. Entonces, todo ese tracking lo puedes hacer directamente utilizando la blockchain. Ayer que estaba en notaría haciendo unas diligencias, le decía a la gente, si nosotros implementamos blockchain, la blockchain puede definir una serie de parámetros utilizando LegalTech. Pues un contrato puede ser un contrato inteligente. Si yo compro un apartamento a Diego, si Diego, por ejemplo, me incumple, automáticamente el contrato se activa dentro de la blockchain y dentro de la blockchain hay jueces y jurados que pueden dictaminar si el contrato es válido o no válido sobre eso y me dan la razón a mí, tú tienes que pagarme a mí la contraprestación del contrato. Si, por ejemplo, en el caso de las notarías, nosotros podemos validar porque en la blockchain siempre hay registro y nunca se borra nada. Entonces, tú puedes validar, por ejemplo, la identidad usando blockchain de una persona. Ya, entonces hay muchos usos de la blockchain ahora mismo y sobre todo pues en Colombia está como esa comunidad creciendo poco a poco, sino que se ha ido opacando porque digamos que el mayor uso de la blockchain ha sido con las monedas y todas estas cuestiones, la gente la ha cogido como recelo, pero créeme que hay mucho potencial. Ahorita por ahí en algún momento me salió un proyecto interesante para identificar aguacates Hass, para saber cuál de ese tipo de, cuál es la rama o el arbolito que nace enfermo, cuál no, a partir de sensores que se instalan ahí, pero más allá de eso es identificar el árbol y la producción de cuánto produce ese arbolito
desde su ciclo de vida inicial hasta su ciclo de muerte del arbolito. Ya, todo ese tipo de cosas se hacen directamente con la blockchain. Excelente. Entonces, volviendo al punto de emprendimiento, pues Digital hoy por hoy se consolida como un hub de innovación y de soluciones de software. Somos una factoría de software SaaS. Tenemos 3 soluciones especializadas, una enfocada a la parte de desarrollo de proyectos, que se llama The Manager, y ya pues nuestra bandera, que es Deli. Deli es un proyecto que es como el revolucionario ahora mismo. Deli tiene la misión de devolverles la fuerza a la tecnología y sobre todo la operatividad a los restaurantes del país. Bueno, y ahora en Panamá, porque ya empezamos a operar a partir del próximo martes en Panamá. No sé cuándo estés viendo esto, pero es pronto. Y la intención de todo esto es que los restaurantes con sus propias energías, con sus propias fuerzas y sobre todo con nuestra tecnología puedan vender más sin tener que estar recibiendo los golpes de las demás aplicaciones móviles. Excelente. Bueno, Deli es tu proyecto estrella. ¿Cómo nació ese proyecto? ¿Cómo es decir, primero, ¿cómo lo idealizaron? Y segundo, ¿cómo lo llevaron a cabo? Esa pregunta es muy curiosa. Nosotros el año pasado tuvimos un declive bastante fuerte a raíz de varias situaciones que pasaron dentro de la compañía. Pero luego de eso, pues yo me senté y me fui, como dicen en Panamá, back to the roots, como de regreso a mis raíces, y me senté como en un proceso de interiorización. Yo dije, bueno, ven acá, ¿qué es clave para mí y qué es no? Y entre esos, un pensamiento vino a mí es los trade-off, o sea, hacer renuncias. Renuncia a cosas que no te generan dinero, que no te generan recursos, que tu esfuerzo es muy grande. Que están y que generando no, ruido. Exactamente, están haciendo ruido y que no te generan valor. Y entre muchas de las cosas que, bueno, para ahí a mediados de agosto nació The Manager digamos que por varias circunstancias. Primero porque ya era un producto de nosotros que utilizábamos todo el tiempo y que lo que hicimos fue simplemente convertirlo en un software as a service, que es un software como servicio para que la gente lo pudiera consumir, porque mucha gente tiene ese mismo dolor. Pero con Deli pasó algo particular. Un día fui a comer a un restaurante que me encanta, queda a la vuelta donde yo vivo, y me llamó la esposa del dueño. Hey, ven acá, muchacho, tú trabajas en una empresa de software, ¿cierto? Sí. Estoy mamá de que... No voy a decir nombre porque después se identifican. No voy a decir... Estoy mamá que Juanchito siempre tiene esta misma situación. Aquí, no, gracias a Dios, no se ha perdido plata, pero es que aquí la gente hace lo que le da la gana, llega, piden, hacen, se van, no sé qué. Ya estoy aburrida, me tiene hasta aquí. Yo necesito una solución para resolver esta vaina. ¿Cómo hacemos? Yo dije, bueno, cuéntame qué te duele. No, pasó esto, Bueno, previamente, yo en ese restaurante había tenido un inconveniente. Ya, resulta que yo un día hice un pedido, pero así como cuando uno está a las 11 de la noche un sábado sin querer cocinar. Sí. Pero yo estaba aburrido y yo decía, yo no voy a esperar. Yo voy un momentico en la camioneta y lo recojo. Entonces yo me puse en facha, me puse una pantaloneta de esas que un hombre no tiene pijama, un hombre tiene ropa de dormir. Sí. Entonces uno tiene la pantaloneta que tiene de los años 1600, con una camisa por ahí. Claro, estoy en mi casa tirado en el aire acondicionado, con el televisor prendido viendo una película, y yo me pongo otra pantaloneta encima, no joda, voy. Llego allá a la vaina. Entonces pedí, mira, quiero esto, Ah, bueno, listo, sí, cómo no. ¿Cuánto pasa, no? ¿Cuánto? No, media hora. Bueno, listo, y media hora. Terminé la película y me bajé. Llegué a mi carro, parqueta y sí. Cuando llego al restaurante, me contesta una muchacha que gracias a Dios ya no está trabajando. Uy, no. Señor, ¿cómo está? Bien. Bájese a buscarlo. Yo, perdón. Sí, porque yo estoy muy ocupada y no lo puedo atender. Bájese a buscarlo. Y yo, mamita, lo que pasa es que yo estoy en fachas. O sea, yo estaba tirado en mi cama, pero como tenía tanta hambre... Claro, decidí para venir a recoger. Para venir a recoger porque ustedes demoran mucho. Entonces, tienen muchos pedidos, les está yendo bien. Entonces la muchacha me dice, bueno, yo se lo voy a llevar, pero que sea la última vez. ¿Cómo? Y yo me quedé... Eso mismo dije, ¿cómo? Bueno, a mí me quedó la rasquiñita. Yo tengo una particularidad y es que yo no me puedo quedar con las cosas. Ajá. Entonces yo ese día, la comida que se supone que iba a ser rica me supo como a... Sí, no te la comiste bien. Sí, no exacto. Yo creo que me cayó hasta mal ese día. Y yo, te confieso, Diego, que yo me levanté a las 11:30 de la noche
porque yo me acosté, comí, me acosté ahí un rato y tal, y me levanté a las 11:30 de la noche a escribir un cipote de párrafo, o sea, una vaina, pero así, un mamotreto largo, pero más allá de crítica, era una crítica constructiva. Entonces yo le decía... Se lo mandaste al dueño. Yo no sé quién era quien me contestó en ese momento, Ajá. y la crítica decía, me acuerdo tanto las palabras, yo le decía, mira, los negocios de restaurantes son un negocio de experiencias. Más allá de una comida deliciosa, la intención de los restaurantes es hacernos sentir bien. Si yo voy a tu restaurante, o sea, si te gusta el tema del esfuerzo, vamos a hablar entonces de esfuerzo. En un restaurante, si yo me bajo y me siento en la mesa, tú tienes que venir a tomarme el pedido. Yo tienes que devolverte a la cocina, poner la comanda en la cocina, esperar a que cocina termine el plato, traerme el plato a que yo coma. Luego que termine de comer, recogerme el plato, llevarte el plato a la cocina, llegar a la caja, recoger el recibo, traérmelo a mí para saber si yo voy a pagar en efectivo o con tarjeta para que te devuelvas otra vez a buscar el datáfono porque no pago contar con efectivo. Y si no tienes datáfono, esperar a que haga la transferencia para después devolverte a la caja para esperar que confirmarte o sea, ¿sí me entiendes? Entonces, tan sencillo es que cuando yo te pido a domicilio, a recoger, tú simplemente ves que el comprobante ya está listo porque yo te mandé la plata previamente. Claro. Y simplemente tienes que ir al carro a llevarme el pedido. Entonces, mira la diferencia entre la operatividad que ejecutas cuando yo me siento en la mesa versus cuando yo recojo el pedido. Entonces, definitivamente, bueno, yo en algún momento en la vida me hice la locura y monté una hamburguesería. Eso fue uno de los fracasos que tuve. Bueno, aprendí mucho y la verdad es que lo disfruté con un gran amigo, con David Munarriz. Y eso me enseñó muchas cosas. Entonces, de ahí, creo que de pronto de eso fue que la señora me llamó y me dijo, mira, y tal. Entonces, yo me senté y dije, claro, me acordé del momento lo que me pasó. Ok, aquí está la solución, vamos a resolver este tema así. Entonces, empezamos por ahí. Entonces, me dice ella, construye la solución, ¿cuánto me va a costar? No me pagues. Yo quiero que ustedes sean el conejillo de Indias de lo que yo voy a armar. Entonces, vamos a armar algo bien bacano que solucione el problema. Entonces, comencé por ahí. Entonces, vamos a armar un tema para solucionar el on the go. Entonces, creé me senté, yo tengo en mi casa un estudio creativo, donde tengo un tablero grande, tengo unas pantallas y demás. Entonces, yo me senté a dibujar el carrito, que es la cuestión, cuando llega, cuánto tiempo, o sea, todo el mood board completo, toda la cuestión, toda la experience y listo, toda la experiencia de usuario completa, Ok, y empecé a escribir en mi cuadernito, Después llegó un día a mi casa Andrés, que es el líder de tecnología de Digital, hoy por hoy es socio de Deli, y me dice, brother, este tema de los restaurantes, pero él es un tipo muy creativo. Entonces, mira, vamos a hacer esto aquí, Entonces, con él construimos la parte de domicilios. Entonces yo le dije, bueno, yo tengo una queja y es que a mí no me gusta esperar en el restaurante. Yo llego a un restaurante y te espero 45 minutos y si no me gusta simplemente me voy porque, ¿sabes? Sí, claro. Complicado, o sea, yo tengo hambre, o sea, voy a llegar a comer. Y por lo menos a que me tomen el pedido, por lo menos esa es la base. Y si tú llegas y no tienes que esperar al domicilio, ¿cómo es que se llama? El mesero. ¿Cómo así? Yo llego, escaneo y pido. ¡Ay, qué bacano! Entonces, con Deli tú puedes hacer eso. Tú llegas al restaurante, no tienes que esperar, escaneas y pides. Entonces, cuando tú pides, caja te confirma, el pedido pasa a cocina. Y ya, te ahorraste cualquier cantidad de tiempo y esfuerzo porque la persona que te está atendiendo, en este caso el mesero, simplemente se encarga de traerte la comida a la mesa. ¿Deli ya está en el mercado? Claro que sí. D de dedo, L de Laura, I de iglesia, .rest, como si fuera a escribir restaurante. Rest. Ahí está Deli. Cualquier restaurante se puede escribir, tiene 30 días gratis y nosotros les estamos ayudando. Es más, a los primeros 10 restaurantes que vean este podcast, te voy a dar la primicia. Le vamos a regalar la inscripción completa con el montaje completo de todo el menú. Okay. Para que se puedan montar directamente aquí con el código de visionarios. Excelente. Para que reclamen eso y nosotros les hacemos el montaje completo de todo el menú. Entonces, ¿por qué? Porque digamos que es un tema de fricción con ellos. Pero fíjate que una vez que resolvimos ese experience board, Andrés se llevó el cuaderno, bueno, es como yo lo llamo como la Biblia porque ahí tengo todas mis ideas. Andrés se llevó ese cuaderno, y me llama la mamá de Andrés un día aburrida. Mira, tiene ese pelado, tiene 2 meses que no duerme. Y yo, ¿qué puedo hacer? O sea, él es tan afiebrado a lo que hace que él dice, no, yo tengo que terminar esta vaina sí o sí. Y él en 2 meses, utilizando obviamente apoyo de inteligencia artificial y parte del equipo,
resolvió Deli. Deli nació en febrero, casi para marzo, y hicimos un lanzamiento como un pre-release, y te cuento que de ese pre-release, hoy por hoy, en 30 días, 7 restaurantes. Ya, Bueno. entonces la gente le ha gustado tanto la dinámica que cuando ahorita pues llamé a mi contadora en Panamá hace como 2 semanas, Está funcionando en Panamá y en Colombia. ya tenemos el tema de marco legal para restaurantes y delivery en Panamá. Que la actualización se hizo casualmente esta semana, pues ya yo, como te digo, estoy a puertas de viajar. Ya hay una franquicia completa disponible para empezar a utilizar Deli en Panamá. Entonces, mucha gente le ha puesto el pie al asunto porque están mamados de que un restaurantico intenta abrir y listo, tú te suscribes a una de estas aplicaciones, me reservo el nombre porque no quiero pelear con nadie. ¿Y cómo es que se llama? Sí, nadie sabe. Sí, exacto, todo el mundo sabe que no comienza con R. Y entonces le quitan el 25 hasta el 30% a estos restaurantes. Y claro, es que el restaurante puede ganar mucho por la comida, pero es que si tú te ganas $10,000, Diego, y tú tienes que entregarle a alguien $3,500 y tus costos operativos son $5,000, ¿qué te quedan, No te queda brother? nada. No te queda Entonces, nada. ¿para quién estás trabajando? Y tú tienes que pagar nómina, tienes que pagar con el incremento del salario. Cuando tú tienes que pagar nómina, tienes que pagar luz, tienes que pagar agua, tienes que pagar equipos, tienes que pagar insumos. ¿Qué te queda? Entonces no estás haciendo nada. Con Deli nosotros no le estamos cobrando a la gente por plato, le estamos devolviendo a los restauranteros la potencia tecnológica, operativa y digital para que empiecen a vender. Y simplemente por un fee de $35 mensuales. Eso no es nada. No, excelente, me parece muy bueno. Hay que ahondar un poco más sobre eso. Pero bueno, aquellos restaurantes que de pronto quieran probar la aplicación, ya saben, código visionario y les dan el beneficio. Sí, señor. Mario, bueno, ya para ir concluyendo, me gustaría que con tu experiencia le dejaras un mensaje a esas personas que hoy te están viendo, esos emprendedores que hoy están como tú hace 15, 20 años, con esas ganas de salir adelante, pero a veces no sabemos ni por dónde empezar. ¿Qué quieres decirle? Muchas cosas. Yo creé una página, marioprada.co. Cuando puedan le echan una vista porque digamos que ahí he consolidado mucho el mindset de las cosas que me han pasado. Entonces, como que he consolidado ahí herramientas para todos estos emprendedores que quieran arrancar. Y entonces como guías, manuales, como cómo validar tu modelo de negocio, cómo entender si realmente estás por el camino correcto. Excelente. Si descargar Excel. Ahorita estoy lanzando un libro que se llama Enfoque. Y ahí también hice lo mismo, como consolidar todo ese proceso. Lo estoy dando súper económico, Maro. O sea, $9 para que la gente tenga la oportunidad de sentarse como, hey, tengo esta idea, la aterrizo. Pero más allá de todos esos consejos que puedan recibir en mi website o en la cuestión o el libro, la cuestión es, vuelvo a la base aristotélica. El éxito es cuando se encuentra el conocimiento con la oportunidad. Para ser un buen emprendedor tienes que ser muy estudiado, tienes que estudiar, tienes que leer, tienes que saber qué está pasando en tu entorno. Más allá de conocer de la tecnología o de lo que haces o a qué te dedicas o demás, es como entender en dónde te mueves y qué está pasando alrededor de eso. Hay un gran amigo que yo respeto mucho, bueno, Andrés, mi socio de Digital, tiene una frase que a mí me gusta y me marcó mucho para toda la vida. Saber dónde juegas es tan o más importante que la estrategia que tengas para ganar. Claro. O sea, saber tu entorno, conocer qué está pasando en tu país, en tu ciudad, cómo eso te afecta a ti en tu negocio o en tu idea de negocio, en tu trabajo. Si tú vives en una ciudad costera, qué es lo mejor que puedes vender, cómo lo puedes vender, qué puedes hacer, es tan o más importante que el marketing, Sí. que el canal, que cualquier otra pendejada. Eso no es relevante, sino saber qué es eso. Y lo segundo es que esa gasolina de esa energía que tienes, de esa pasión que tienes, sea el insumo suficiente para aguantar los primeros 3 años. Porque si tú aguantas los 3 primeros años, brother, sobreviviste en la etapa más crítica del emprendimiento. Sí. Ya, si tú en 3 años no levantas cabeza, mira a ver qué estás haciendo mal, muy posiblemente tu modelo de negocio esté mal, el enfoque tuyo esté mal, o incluso el cliente esté mal, porque no todo cliente es tu cliente. Hay gente que me da risa cuando llego a las empresas a hacerles consultoría. ¿Quién es tu cliente? No, todo el mundo, todo el que me compra es cliente. Okay. No, aquí llegan desde los niños de los 13 años hasta el señor de 65. Y yo, ¿quién es el que más billete tiene? El niño de 13 años factura. No. Claro. ¿Quién te pagó? Termina siendo un desgaste. ¿Quién te pagó? El papá. Okay. Ese es tu cliente. Claro.
Ah, bien. Yo, sí, claro, ese es tu cliente. Entonces, ¿qué haces tú haciendo publicidad para un niño de 15 años? Porque no va a comprar. Te va a hacer comprar el papá. Entonces, muéstrale a él por qué, qué tan beneficioso es para su hijo o cómo se sentiría su hijo a nivel de estatus, de emociones y demás, Claro. adquirir este producto o Para que servicio. te compre. Claro. Entonces, una vez, digamos que ya para cerrar una experiencia muy corta, me llamó una amiga que vende gafas. Entonces, mira, para que me mejore la estrategia de marketing y tal. Y yo le dije, tu problema no es de marketing, tu problema es de enfoque. Tú vendes gafas, Pero no tiene enfoque. Sí. tú vendes gafas, pero estás desenfocada. ¿Cómo así? Sí, porque es que tú estás en la calle de las gafas, estás en el centro. Yo le decía, ¿qué te diferencia a ti? No, porque es que mis servicios, que es que yo, mi valor, ¿cuál es tu valor? No, que yo, la atención al cliente, y yo mañana te pongo un paisa ahí y listo. O sea, nosotros tenemos una atención muy buena en la costa, ya, pero aún así, o sea, ajá, no, que todos vendemos lo mismo. Ok, yo te hago una pregunta. ¿Quiénes utilizan gafas? No, todo el mundo usa gafas. Ok, ¿quiénes son los que más necesitan gafas? Los señores de edad. Ok, eso es un buen público. ¿Qué más? No, ¿quiénes necesitamos gafas? Como para que entendiera. Todo aquel que está sentado frente a un computador necesita gafas. Pero ¿quiénes son los que tienen plata para estar sentado todo el día frente a un computador por gusto? Mamita, los gamers. Y aquí hay una idea de negocio interesante y que quiera explotar sería genial. Ves a averiguarte en tu proveedor dónde hay gafas gamer. Sí, claro. Che, ¿cómo así? Claro, porque es que esos manes necesitan pasar todo el día sentado en un computador y la vista se cansa. Pues si tú buscas unas gafas que tienen ese estilo retropixelados o esas gafas que tengan neón Sí, o vainas raras. Tiene un mercado asegurado. El que tiene para comprar un computador de 14 millones de pesos le invierte una gafa de 1,5 millones. O sea, eso es lo de menos. Entonces, si tú dejas de vender las gafitas del montón y te vendes gafas gamer, te garantizo que tu negocio en 6 meses despega. ¿Sabes qué hizo? Ve y contrató a un consultor y le pagó, no sé cuánto le pagó, para hacer marketing. Fracaso. Ahí está en la casa vendiendo gafas. No se dejan ayudar. No, entonces le digo, el problema es de enfoque. Entonces, fíjense los 3 puntos clave. O sea, tengan claro cuál es tu modelo de negocio, si es rentable, si es viable, si realmente funciona, valídalo, pruébalo, conoce quién es tu cliente, quién es realmente tu cliente, conoce realmente si tu solución resuelve realmente una necesidad de esa persona o si no hay una alternativa a resolver esa necesidad. Y por último, que ese fuego, ese motor, no se apague nunca, porque créeme que vas a sufrir, vas a derramar lágrimas de sangre, pero el recorrido va a valer la pena. Y creo que el mejor consejo que te puedo dar es aferrarse a Dios. Así es. O sea, yo creo que no hay otra cosa más importante que todo lo que he mencionado. Te impulsa. Porque créeme que yo he estado en puntos donde no ha habido quien me levante y esa brisa placentera que da el Señor al decir yo estoy contigo es lo mejor que tú puedes sentir. Excelente. Ya, es lo mejor que puedes sentir. Excelente. Mario, hombre, nuevamente agradecerte por haber estado esta tarde de hoy, un sábado, que sé que tienes tus ocupaciones, pero de verdad agradecido porque sacaste este espacio y porque trajiste todo ese conocimiento para mi audiencia, que yo sé que son emprendedores que hoy quieren dar ese siguiente paso, pero no saben cómo. Precisamente el objetivo de este podcast es ayudarlos a que puedan dar ese paso. No, agradecido contigo, Diego, por la oportunidad. Espero que esta no sea la última vez que Claro nos que veamos. no, claro que no. Te invito de pronto en otro espacio, en Hablemos de con Mario Prada, para que hablemos un ratico también de tu trayectoria. Allá tengo que estar. Obvio. Y no, de antemano, chévere que estés abriendo estos espacios para que las personas conozcan, sobre todo de primera mano, de personas que han sufrido, que han llevado el medio adelante y que conozcan también qué herramientas les pueden servir para sacar ese futuro tan soñado adelante. Así es. Bueno, él es Mario Prada. Espero que visiten su página web, miren sus recursos, aprendan un poco más de él, que yo sé que le van a sacar mucho provecho. En los comentarios voy a dejarle todas las redes sociales y los accesos para que puedan visitar, pues obviamente, cada uno de sus recursos. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta pronto.